¿Las relaciones abiertas funcionan? Quédate, que hoy te voy a contar mi experiencia en este tema. Hace unos años, buscando respuestas de por qué las personas son infieles, fui llegando paso a paso a este tema de las relaciones abiertas. Me llamó muchísimo la atención, desde un punto de vista teórico al principio, el hecho de poderle dar esa libertad a la persona a quien amas, de ser quien desea ser, de permitirle experimentar otras vivencias que no fueran necesariamente contigo. Cuando yo descubrí esa posibilidad a nivel teórico, fue como una esperanza, como una ilusión de que podía haber otras alternativas con respecto a la manera de relacionarnos. Así que me apasionó el tema y me puse a investigar más. Si estás llegando a este video y quizá tú estás en este camino de descubrir qué es esto de las relaciones abiertas, te invito a que te quedes, a que sigas viendo, porque quizá mi experiencia te pueda ayudar a ti a definir algo con respecto al tipo de relación que quieres llevar o que te gustaría experimentar. El vivir una relación así me dio muchísimo crecimiento. Claro que para llegar a tenerla tuve que hacer mucho trabajo yo personal, y no quiere decir que debas de ser una persona más elevada, que vibre más alto, no. Tiene que ver con que seas consciente de los conceptos del amor, de la lealtad, de la ética que tú tienes y cómo quieres compartir eso con un posible vínculo o con tu vínculo. Así que muy al principio yo pensé y creí que este tipo de relaciones de la no monogamia podrían ser una solución a no sufrir una infidelidad. Porque en la teoría, en este tipo de relaciones existe una comunicación muy transparente con tus vínculos o con tu pareja o con tu vínculo principal, en donde es tanta la confianza y tanta la comunicación al grado de que existe esa apertura y esa posibilidad de que vivan de manera independiente cada quien experiencias fuera del vínculo entre ustedes. Ya que voy, en no monogamia hay muchísimos esquemas, muchísimos modelos, muchísimos acuerdos. En este modelo relacional les llaman vínculos. Entonces, lo que se busca es que exista un modelo de vínculo muy a la medida de las personas que están vinculadas. Entonces, hay diversidad de patrones, de modelos, etc. En mi caso particular, yo buscaba justamente esa persona con la que yo estuviera vinculada emocionalmente, también sexualmente, en donde a mí lo que me interesaba era ese vínculo, ese cuidado del otro, esa confianza y ese saber que yo soy importante en su vida y él es importante en mi vida, y el cuidado y el procurarnos como en esa magia y en ese vínculo que teníamos. Incluso esa complicidad que se desarrolló de podernos compartir nuestras experiencias fuera de nuestro propio vínculo era muy emocionante. Y de verdad que lo disfruté muchísimo y me dio muchísimo crecimiento. De verdad que fue una relación que viví a plenitud y que agradezco muchísimo porque me permitió un autoconocimiento increíble. Y para que yo pudiese entrar en una relación así, fue necesario que yo previamente, con todo esto que ya había investigado, me metí a estudiar,
leí varios libros. Hay un video que se los voy a dejar aquí, en donde comento, fue de mis primeros videos, de esos libros que me ayudaron a superar una infidelidad, porque efectivamente lo que yo estaba buscando en ese entonces, hoy es diferente, era ese blindaje contra la infidelidad. Spoiler, hoy sé que no hay un blindaje con la infidelidad, porque tanto en monogamia como en no monogamia eso puede suceder. No hay modelo relacional infalible a la infidelidad. Hoy esa es la conclusión que tengo. Y bueno, ¿qué saco yo de todo esto? Saco que me di cuenta de que no importa el modelo relacional. No importa si es monogamia o no monogamia. Lo que importa es que si es monogamia o no monogamia, sea el resultado de la convicción consciente de la voluntad de las personas que estamos formando ese vínculo, y que realmente los valores que sostienen esa relación están sólidos, y la ética con la que nos conducimos en la relación es intachable. Entonces, resulta que más allá de monogamia o no monogamia, se trata de mí personalmente. No se trata de echar culpas. Hoy por hoy creo que cuando una persona es infiel, en realidad se está eligiendo a sí mismo. Si bien hay una traición, hay una confianza quebrantada y que es irreparable, creo yo que es irreparable, al final del día esa persona se eligió a sí misma. Por lo tanto, creo que en una relación abierta hay esa, y claro, con estas bases de ética que les comento, hay una posibilidad de que no suceda ese quebrantamiento de la confianza, porque existe la apertura en donde me puedes comunicar. Sin embargo, con todo y que exista la apertura, hay personas que les genera adrenalina, les genera emoción el hecho de lo prohibido. Entonces, no sirve de nada el que tengas una comunicación abierta con la persona con la que estás en ese vínculo. Pero aquí viene el gran aprendizaje que yo tuve, por el que pasé, de que si bien para mí fue muy doloroso, y creo que para muchas personas vivir una infidelidad es muy doloroso, porque realmente lo que se despierta es esa herida de traición que cada quien debemos de trabajar. En mi caso, al yo creer que una relación abierta iba a ser la solución para no volver a sufrir una infidelidad, el universo me mostró que no importa el modelo relacional. Lo que importa es qué hago yo con eso, porque en esta otra relación en donde busqué un modelo relacional diferente, volvió a suceder una traición. Y aunque tenía la libertad de relacionarse con otras personas, al final me volvieron a mentir. Y entonces lo que me está mostrando, en mi caso el universo, es trabaja esa herida de traición. Y efectivamente, se trata de voltearme a ver a mí, no de estar viendo hacia el otro, de que el otro falla, de que el otro no hizo, de que, ok, pero ¿qué es lo que yo estoy poniendo en esa relación? Y sobre todo, aunque yo entré sin miedo, porque así lo siento, y ahorita voy a hablar sobre cómo es que yo me sentí y me fui a sentir y a vivirlo sin miedo, detrás de eso sí había un miedo anterior. O sea, yo estaba en una relación abierta porque creía que en ese esquema no iba a sufrir una infidelidad. ¿Qué hay detrás de eso? Un miedo a volver a sufrir una infidelidad. Y por eso es que me vuelve a suceder, y está bien porque ya lo vi, ¿ok? Entonces, al margen de todo esto, que fue la razón por la cual
esa relación terminó definitivamente porque efectivamente dentro de las cosas que yo quiero para mi vida, la mentira es algo que no es negociable. Cuando ya detecto que hay mentiras y aún que las descubro, me las siguen sosteniendo, definitivamente no es ahí, ¿ok? Y no tiene nada que ver con el amor, porque yo a esa persona la amo incondicionalmente, deseo lo mejor para esa persona y siempre lo deseé. Tan es así que yo siempre le decía que amar era aceptar a la persona tal cual es, no quererla cambiar. Y definitivamente yo no lo quiero cambiar, yo no lo quise cambiar. Él es así y así se morirá si él no decide hacer un cambio, pero tendrá que ser porque él lo decide. Pero yo qué decido con respecto a eso. Claro, yo tuve que hacer un duelo y tuve que hacer un trabajo personal que tiene que ver conmigo. Y lo que tiene que ver con él lo tendrá que trabajar. Pero no quiere decir que él me hizo el daño a mí. De alguna manera, lo que él hizo fue tocar esas heridas que yo tenía. Y también fue mostrarme que no era la persona con la que yo pudiera construir lo que en mi visión deseo construir en una relación de pareja. Entonces, aquí vienen los aspectos que a mí, en lo particular, me dieron un crecimiento personal. El primer aspecto fue, y que esto lo trabajé antes de vincularme con esta persona, fue el redefinir mi concepto de amor. Y estuve escuchando podcasts, viendo videos en YouTube, leyendo diferentes libros, siguiendo diferentes terapeutas para poder encontrar esa definición de amor. Porque lo que es amor para mí puede que no sea amor para ti. Y sobre todo, algo en lo que trabajé muchísimo fue en eliminar de mi concepto el amor romántico, el amor de las telenovelas, el amor de las canciones. Yo quise conocer y quise practicar lo que realmente es el amor incondicional, ese amor que da sin esperar nada a cambio. Y creo que es posible porque yo siento y estoy convencida de que lo practiqué en esa relación. Porque fui consciente de tomar de la vida el amor hacia mí, de nutrirme, de que todas esas experiencias de la vida las capitalicé y me convertí en amor. Y recuerdo muy claramente cómo le decía a ese vínculo que yo era amor y que al ser yo amor, pues se lo quería entregar y que me permitiera entregárselo y que me permitiera vivirlo. Y recuerdo perfectamente que le dije, no espero nada, déjate creer nada más. Y entonces fue algo padre porque aceptó y entonces empezamos a tener esa complicidad y esa relación abierta, porque justamente también fue el decirle, tengo esta curiosidad, tengo este deseo de vivir esta experiencia y estoy muy agradecida porque me permitió vivirla. Y bueno, así fue transcurriendo, en donde pude también transitar la recalibración mental de los celos, de poder practicar lo que es la compersión, que es que te haga feliz la felicidad de quien tú amas, aunque no te incluya. Entonces, cuando yo regresaba a este concepto de compersión y venían los celos a mi mente, decía, a ver, mi vínculo está disfrutando, ¿no? Porque era cuando yo sabía que a lo mejor estaba con alguna otra persona. Y qué difícil se podría pensar que es eso. Y cuando lo estás practicando y de verdad
estás interesada en el bienestar de esa persona y hay esa comunicación y esa apertura, se vive muy diferente. Creo que es una experiencia que me ha enriquecido muchísimo. Entonces, cambié mi concepto del amor. También los celos, como que haz de cuenta que me los quité, sobre todo porque sentí esa confianza y esa comunicación, porque aparte teníamos este acuerdo de podernos platicar las cosas, pero había aspectos que no me corresponde hablar en este video porque no son míos, sino son de él. Entonces no puedo entrar en esa parte porque no tengo autorización, pero desde mi lado yo lo disfruté muchísimo. Desde mi lado yo también tuve experiencias con otras personas y algo que a mí me sorprendió muchísimo es que yo a esas personas siempre fui transparente y les decía que estaba en un vínculo y que practicaba la no monogamia. Y les daba muchísima curiosidad saber, y entonces a través de yo poderles explicar cómo era la manera de relacionarme, ellos pues se sorprendían muchísimo y les interesaba mucho conocerme. Y bueno, llegué a tener algunas amistades, finalmente siguen siendo amistades y saben cómo me relacioné en ese entonces, ahora no estoy en ningún vínculo. Y ellos siguen siendo mis amigos, ¿no? Porque esa es la otra. Tú puedes tener vínculos no solamente que sean sexoafectivos, sino solo afectivos. Y pueden ser tan importantes como a lo mejor ese vínculo que amas, porque el amor es universal, el amor es infinito. Y bueno, no todas las personas lo captan así, porque también algunos de sus amigos pues ya tienen sus novias y pues ya no es igual, pero es de lo de ellos hacia mí, de mí hacia ellos siempre va a estar esta amistad de verdad incondicional. Así que creo que desde mi experiencia fue algo que me enriqueció mucho, fue algo de lo que aprendí mucho. Es complejo, es muy, muy complejo, porque hay que gestionar muchísimas emociones. Y si no estás listo, si crees que es la solución para recuperar a tu pareja, para salvar la relación, no es lo más conveniente, porque justamente para entrar en algo así, debe de haber esa comunicación transparente. Entonces, ¿por qué terminó? Porque a lo mejor esa es una pregunta que se hacen. ¿Por qué terminó? Pues ya lo dije. Justamente porque en este tipo de relaciones, la ética, el no mentir, la transparencia es súper importante. Y al no haber transparencia, para mí ya no funcionó. Para mí ya no era la persona con la que yo tenía esa visión y ese construir. Incluso creo que él tampoco estaba listo para algo así. Entonces hice mi duelo, terminé esa relación y hoy creo que lo importante es tener un amor consciente desde la libertad, desde la comprensión y siempre con una comunicación transparente en donde los valores sean la base de ese vínculo y que sea inquebrantable eso. Porque siendo así, no importa la etiqueta, porque lo importante es ese vínculo entre esas dos personas, ese cuidado entre esas dos personas, ese amor incondicional entre esas dos personas, que es muy, muy íntimo y es muy independiente de los otros vínculos que pueda tener y se respetan los otros vínculos que se puedan tener. Sin embargo, aterrizándolo en mi caso personal, yo no tenía vínculos afectivos con otras personas. Mi vínculo principal era esa persona y realmente ese es el modelo como que en el que yo me siento más cómoda. Y claro que aquí lo que aprendo es que sea monogamia o no monogamia, que sea algo consciente, que sea el resultado de la voluntad de esas dos personas que están decidiendo
cómo relacionarse. Y cualquiera de los dos va a funcionar, siempre y cuando las personas que lo forman se basen en esos valores, en esa confianza, en esa comunicación y en la voluntad de estar juntos. Porque cuando ya no hay voluntad, cuando ya no quiere alguna de las partes, eso ya no tiene ningún sentido. Y si estás nada más por situaciones sociales, por situaciones económicas o por otro tipo de situaciones, no la vas a pasar bien. Así que esta es mi experiencia. Si tienes alguna pregunta, alguna duda en específico de cómo lo vivimos, tuvimos muchas experiencias que fueron muy enriquecedoras, yo creo, para ambas partes. Hoy estoy hablando desde mi parte. Y si lo recomiendo o no lo recomiendo, depende. Yo te puedo decir que esta experiencia me enriqueció más, me dio muchísimo más aprendizaje. Mi experiencia en el matrimonio, en una monogamia tradicional, ¿no? Con base en lo que está establecido socialmente, o sea, se da por hecho que hay una exclusividad, se da por hecho que no podemos tener experiencias fuera del matrimonio. Y bueno, aquí me voy a ampliar otro poquito, fíjense. Creo que sería muy importante que las parejas hablaran abiertamente de estos temas, que no se hablan, por cierto. Hace tiempo que estuve en las apps de citas, hay una cantidad de hombres casados. Algunos lo dicen y otros uno lo infiere por la manera en cómo se comportan y por los perfiles como están. Hay una cantidad de hombres casados en esas aplicaciones. Esto quiere decir que algo pasa. Y la verdad es que creo que sí, esta monotonía de los matrimonios podría quizá resolverse con un acuerdo de apertura. Podría, no lo sé, porque yo en mi matrimonio nunca lo hice, pero creo que hoy por hoy yo estoy abierta a una plática así, a poder hablar de estos temas abiertamente con mis prospectos o posibles parejas, y creo que es algo que se debe de hablar y se debe de llegar a acuerdos y que somos adultos y que realmente debemos de buscar la plenitud en nuestra vida en general, y la relación que tengas con tu pareja es parte de tu vida. No significa tampoco que ahora tu vida va a girar alrededor de esa pareja. Si bien somos seres individuales, también nos compartimos, pero yo creo que hay que tener ese equilibrio en nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Así que bueno, ahora sí, ya me despido. Espero que este video te ayude y pues nos vemos en el próximo.